En los últimos años, la venta de libros de autoayuda ha aumentado muchísimo y de hecho no paran de aumentar. ¿Pero realmente son efectivos? ¿Estos libros realmente nos ayudan a crecer o son más bien una lista de soluciones fáciles que no funcionan? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quizás como yo eres una persona que ha leído este tipo de libros o quizás no, justo lo contrario, eres de esas personas que piensan que este tipo de libros no es para ti, que son prácticamente una farsa y que incluso para crecer leyendo es mejor leer otro tipo de género como novela, ficción o historia. Como digo, yo he leído decenas y decenas de estos libros y en este vídeo quiero compartir un poco por qué empecé a leerlos, pero a la vez también un poco los patrones que fui encontrando, una crítica sobre estos libros y por qué dejé de leerlos. A la vez también sí que quiero hacer una diferenciación entre libros de autoayuda y libros quizás más relacionados al crecimiento personal en general y un poco hablar qué entiendo yo por el crecimiento personal y si esto tiene más bien una base más científica. Honestamente, y creo que como la gran mayoría de las personas, empecé a leer este tipo de libros porque, bueno, me encontraba en una mala época personal. Siempre me ha gustado leer, entonces, bueno, pensé, voy a leer sobre estos temas, a ver cómo me pueden ayudar, qué me pueden decir. Y debo decir de que la primera vez que leí un libro de este tipo, recuerdo que fue el libro de 7 hábitos de personas altamente efectivas. Fue como descubrir un nuevo mundo porque era muy inspirador. Y no solo que era muy inspirador y motivacional, sino de que, por ejemplo, a problemas similares que quizás tú podías estar atravesando, en esos libros encontrabas como el autor, él mismo o a través de ejemplos, te explicaba cómo otras personas también han pasado por lo mismo. Además, también te daba pues una receta de pasos, por ejemplo, a seguir si tú mismo quieres superar aquellos problemas. Por tanto, como digo, fueron libros o han sido libros muy inspiradores que en su momento me daban ese impulso que necesitaba. Pero claro, después de leer varios libros de este tipo, uno va encontrando ciertas deficiencias. Y el primero, por ejemplo, es de que hay libros que realmente son malos, o bueno, en mi opinión son malos. Por ejemplo, libros que hablan mucho de la ley de atracción, donde, por ejemplo, nos dicen de que si pensamos algo o si deseamos algo lo suficiente, se va a terminar haciendo realidad en nuestra vida. Un libro de ese tipo, por ejemplo, es El Secreto. Y bueno, no sé tú, pero yo honestamente, bueno, no creo en la magia, no simplemente por el hecho de pensar que algo o por desear algo va a terminar ocurriendo en nuestra vida. Es que quizás esto se puede confundir más con técnicas de visualización, donde que por ejemplo muchos atletas sí que usan, como por ejemplo Wayne Rooney, exfutbolista de la Premier League, o quizás incluso hoy, ahora mismo que Ilia Topuria, que está siendo muy popular hoy en día, donde él visualiza la victoria y él siempre habla de visualizar, de que él ya se ve como que ya ha conseguido la victoria. Pero claro, la visualización para este tipo de atletas funciona no porque por el hecho simplemente de visualizarlo, sino porque ellos tienen un trabajo detrás continuo, ellos están continuamente poniendo hábitos, acción, trabajando por lo que quieren y realmente lo que determina son más bien los hábitos detrás. Quizás la visualización es como el último paso que se le puede añadir, pero no por el hecho de pensar algo pues va a terminar ocurriendo. Además hay otro tipo de libros que también hablan un poco de que hay que aceptarnos como somos y de que, bueno, no hay que cambiar nada y que todo está bien. Obviamente en ciertas cosas de nuestra vida hay que simplemente aceptar las cosas como son, obviamente, pero si queremos que en nuestra vida ocurra algo diferente, pues bueno, es como esta frase, no podemos esperar resultados diferentes si tenemos los mismos hábitos. Y bueno, como digo, no sé tú, pero yo no creo en la magia, esto no va a ocurrir simplemente porque sin cambiar nada el resultado va a ser diferente. Otra crítica a estos libros es que aunque son muy motivacionales, no logran tener un impacto duradero en nosotros. Y yo creo que esto se debe en gran medida a que estos libros tienden a sobresimplificar las cosas. Y es que cuando tratamos temas de, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos o cambiar nuestro sistema de creencias, cómo nos vemos a nosotros mismos, eso es un trabajo realmente profundo y que lleva tiempo y que no se puede conseguir tan rápido. Y, por ejemplo, no sé, estoy pensando esto que leí una vez de que para cambiar un hábito tenemos que hacerlo simplemente durante 21 días. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad para cambiar un hábito solo necesitamos 21 días? No lo sé, quizás algunas personas lo pueden lograr, pero yo te puedo decir que en mi caso personal he leído mucho de estos libros, intento ponerlos en práctica y hay ciertos hábitos aún en mi vida que no logro cambiar, que son complicados por diferentes razones y por tanto, como digo, esta sobresimplificación muchas veces no ayuda. En tercer lugar, y bueno, un poco relacionado al punto anterior, es que esos libros pues intentan mostrar enseñanzas que se puede decir estandarizadas, ¿no? Enseñanzas que pueden abarcar
al lector medio, si se quiere. Pero claro, cuando muchas veces vamos en busca de cierta ayuda emocional, de seguir creciendo, conocernos a nosotros mejor, muchas veces lo que necesitamos es una enseñanza personalizada. Y bueno, en última instancia, por ejemplo, no hay mejor enseñanza personalizada que asistir a un terapeuta, por ejemplo, que nos ayude a caminar este camino acompañado y guiados. Por tanto, sí, yo creo que esa es una crítica que se le puede hacer a estos libros, y esto también explica por qué quizás muchas veces cuando te encuentras leyendo estos libros puedes pensar esto o no lo entiendo, o incluso decir, bueno, esto yo ya lo sé, pero no me funciona. Porque como digo, estas son enseñanzas estandarizadas cuando a veces, dependiendo del momento de nuestra vida en el que nos encontremos, necesitamos más bien una enseñanza personalizada. Y quizás una última crítica que le puedo hacer a este tipo de libros es que muchas veces llegan a ser repetitivos y tratan realmente de los mismos temas, aunque lo intenten explicar de muchas formas, tratan realmente de lo mismo, de enseñanzas como cree en ti, sal de tu zona de confort, o que el cambio está dentro de ti. Y sí, esas enseñanzas pueden ser muy válidas, pero cuando son repetitivas, pues dejan de tener efecto en nosotros. Y no solo eso, y es que como he mencionado anteriormente, a veces simplemente nosotros sabemos que para crecer fundamentalmente tenemos que tomar acción para cambiar las cosas, pero a veces pues simplemente no somos capaces por diferentes razones, y ahí es cuando, como hemos mencionado, la ayuda de alguien que nos pueda dar una enseñanza más personalizada pues juega un papel fundamental. Antes de continuar con qué es lo que estoy leyendo ahora mismo, sí que quiero hacer una diferencia entre la autoayuda y el crecimiento personal en general. El crecimiento personal se refiere más a este proceso continuo de desarrollo, de mejora, de cómo buscar la mejor versión de nosotros mismos en diferentes áreas de nuestra vida. Y esto implica un esfuerzo consciente de identificar, por ejemplo, nuestras debilidades para mejorarlas si es lo que queremos, o para potenciar nuestras cualidades. Por tanto, el crecimiento personal es un desafío y lleva tiempo cambiar nuestro sistema de creencias, lleva tiempo cambiar ciertos hábitos en nuestra vida. No es algo sencillo, no es algo fácil, es algo, como digo, que lleva tiempo para que sea duradero. Y además, a diferencia de libros más simples, sí que podemos decir que el crecimiento personal tiene una base más científica y también filosófica. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico tenemos a los estoicos, a filósofos como Epícteto o Marco Aurelio, que nos hablan de la importancia de, por ejemplo, enfocarnos sobre todo en aquello que podemos controlar e ignorar aquello que está fuera de nuestro control para vivir una vida más plena. Y desde el punto de vista de la psicología, tenemos la psicología cognitiva, que ha demostrado ya una y otra vez que ante un evento, un suceso externo que provoca un efecto emocional en nosotros interno, hay algo en el medio que determina cómo va a ser este efecto emocional. Esto en medio pues son nuestros pensamientos, la forma en la que vemos las cosas. Un ejemplo sobre esto, pues esta expresión que es muy popular en España cuando decimos, por ejemplo, Pepito, este niño, Pepito me pone de los nervios. Si lo analizamos desde un punto de vista científico y esa frase fuese verdad, este niño, Pepito, debería poner nervioso o estresado a todos los adultos que rodean a ese niño. Pero ya te puedo asegurar de que aunque ese niño sea travieso o lo que sea, habrán adultos que sí se pondrán nerviosos y habrán adultos que no, que ese niño se comporte como se comporta, no tendrá ningún efecto emocional sobre ellos. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Pues bueno, como hemos mencionado, la psicología cognitiva nos dice que es esta parte en medio, este proceso de pensamiento que tiene lugar en cada una de las personas adultas, que hace que algunas efectivamente se pongan nerviosas y otras pues no se sientan para nada de esta forma. ¿Cómo siento que crezco y qué es lo que estoy leyendo ahora mismo? Para empezar, una de las cosas que más claro tengo hoy en día es de que la vida en sí misma ya es un suficiente desafío de descubrimiento como para determinar pues todo este crecimiento personal. Cuanto más vivimos, cuanto más años acumulamos, más experiencia vamos teniendo sobre las cosas, y eso en sí mismo ya nos ayuda o nos lleva a crecer. Por otro lado, y quizás también gracias a que me encuentro en una etapa de mi vida con más confianza, donde veo las cosas de forma más positiva, encuentro realmente el crecimiento personal en cualquier cosa que fomente mi espíritu crítico. Y en cuanto a la lectura, por ejemplo, cualquier tipo de novela, ficción o incluso también temas de ciencia, de psicología, etcétera. Todo aquello que sea nuevo, todo aquello que sienta que hace expandir mi conocimiento y también mi espíritu crítico, como digo, siento que ahí es donde encuentro crecimiento personal. Hace poco leí un libro de Mario Vargas Llosa y me gustó mucho conectar de alguna forma con gente de Perú. Yo soy originalmente de Perú, en la novela no solo la forma de hablar, sino de cómo ven las cosas a nivel también cultural de allí. Me gustó mucho, me hizo sentir conectado con ellos
ellos. En fin, una novela me ayuda también, o puedo encontrar el crecimiento personal en una novela. Y por último, yo creo que esto es también lo más importante, es que encuentro el crecimiento personal en aquello que me genera un cierto bloqueo. Y con esto quiero decir de que me he dado cuenta de que cuando tengo que hacer algo que realmente me importa, muchas veces me encuentro un poco bloqueado o un poco quizás procrastinando, ¿no? Un poco con el miedo. Aquello que me genera un cierto temor, por decirlo así, aquello que me genera un cierto bloqueo de ponerme manos a la obra, me he dado cuenta de que si eso me pasa es una oportunidad, porque realmente eso significa que eso que me bloquea es lo que realmente quiero hacer, es realmente lo que es importante para mí hacer, y es aquello que cuando lo termino, lo completo, me hace generar o me hace sentir pues que sigo creciendo, avanzando con mis objetivos. Eso ha sido todo. En este vídeo he querido compartir un poco mi opinión sobre los libros de autoayuda y un poco también mi opinión crítica sobre ellos. Quizás pueden ser un buen punto de partida para algunas personas, pero si tú te encuentras leyendo estos libros y no te dicen nada, pues simplemente para, ¿no? No tienes por qué terminar un libro simplemente por el hecho de ser libro. Y esto es algo también que he aprendido, de que no tengo por qué leer un libro si no lo estoy disfrutando, ¿no? A veces tenemos esta tendencia de, no lo he empezado y porque es un libro tengo como que terminarlo, cuando obviamente no es así. En cualquier caso, déjame saber en los comentarios cómo ves tú este tema también del crecimiento personal y qué tipo de libros lees. A lo mejor también, como yo, te gusta leer otros tipos de libros o crees que son más efectivos para seguir creciendo, ¿no? Y seguir pues mejorando todos juntos. Sin más, déjamelo saber en los comentarios, me gustaría escucharte, me gustaría leerlo. Muchísimas gracias, como siempre digo, y nada, espero verte en el próximo vídeo.